Hola, este mensaje es para todos los pastores, líderes de las iglesias y personas de fe. ¿Tienes preguntas sobre la Biblia? Esta es tu invitación para estudiar junto a nosotros. Cubrimos una variedad de temas para equipar a los creyentes a entender la palabra de Dios de una manera simple y sencilla. Parábolas de los secretos del cielo, los misterios del libro de Génesis y la explicación del libro de Apocalipsis. En tan solo un año, más de 100,000 graduados completaron nuestro curso para que todos los creyentes se unan como un solo cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué esperas? Contáctanos hoy. Amados pastores y miembros de la congregación de las diferentes denominaciones, ¿cómo están? Es un gusto. Yo soy de la iglesia de Shincheonji, Limanhi. Hoy, junto con ustedes, estoy queriendo examinar la palabra de la promesa de Dios y nosotros juntos, como somos creyentes, quienes tienen la esperanza del reino de los cielos, estamos acá reunidos para escuchar esta palabra en común. Primero, me gustaría poder presentarme. Yo no he ido a ningún seminario, ni he recibido ahora ungimiento pastoral. Solo he venido caminando este camino de fe y creyendo en Dios. Y para mencionarle cómo es que llegué hasta acá, este punto de creer en Dios, no lo voy a estar compartiendo tanto porque nadie va a creer en esto, pero por lo menos les pido que voy a estar acá testificando a todo lo que vi y oí. Entonces, a los pastores, ustedes quienes llevaron un caminar de fe por mucho tiempo y han testificado la palabra por mucho tiempo, me imagino que deben estar muy familiarizados con esta palabra. Pero con respecto a esta palabra de testimonio que vaya a compartir, si usted escucha algo que sea incorrecto, por favor déjeme saber. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es con respecto a la profecía del cumplimiento del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como ustedes saben también, Dios, Él creó a los cielos y a la tierra, y luego toda la creación se la entregó a Adán para que él la gobernara. Pero, de entre una de la creación, la serpiente silvestre ha engañado a Adán y a Eva, y Adán y Eva se salió de entre la posesión de Dios. Y toda esta creación que le pertenecía a Dios, que se la entregó a Adán y Eva, Satanás se apoderó de ella. Desde ese entonces, Dios, Él se marchó de este mundo. Y este mundo que Dios se marchó, ¿quién estuvo gobernando en ese mundo? Es esta serpiente, este diablo, quien se apoderó de Adán y Eva. Pero esta situación que fue así, continuó hasta el día de hoy. Por 6,000 años, Satanás estuvo gobernando al mundo por 6,000 años y Dios, quien se marchó hasta el día de hoy, Él no pudo estar morando en este mundo. Pero Dios, por medio de muchos profetas, Él dio a conocer la realidad y lo que perdió para poder recuperarlo. Ha trabajado, pero todavía no lo ha podido completar. Entonces hoy día, lo que estoy queriendo compartir junto con ustedes de la profecía del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desde el pecado de Adán, Dios estableció a Noé y a la generación de Adán la juzgó. Lo único que quedó fue la familia de Noé, los 8. Y por medio de Noé, lo que ocurrió, apareció así la generación de Moisés. Pero Moisés, quien obró, estaba haciendo este trabajo, pero incluso Moisés, en realidad, habiendo nacido de la descendencia de
Adán era un pecador y no era una persona completamente justa, ¿no? Perfectamente justa. Pero en el tiempo de Moisés estaba el rey Salomón. Este rey Salomón era el rey de Israel. Y este Salomón cometió un pecado como Adán. ¿Qué clase de pecado había cometido? Usted sabe cuál es la primera ley, ¿no? Era no adorar a otro Dios excepto a Dios, ¿no? Como Adán adoró a otro Dios, Salomón también empezó a adorar a dioses ajenos. Y de esta manera, en Oseas capítulo 6, verso 7, como con el pecado de Salomón, dice que traspasó el pacto tal igual a Adán, ¿no? Y de esta manera es que la generación del pecado se transmitió hasta el día de hoy. En la primera venida, si lo vemos en el Nuevo Testamento, de acuerdo a la profecía del Antiguo Testamento, de la profecía, alguien que vino tal cual eso fue Jesús. Jesús, en Ezequiel capítulo 3, recibiendo el rollo abierto de Dios, vino con esa palabra. Y en Mateo capítulo 15, verso 24, está escrito esto, ¿no? Y de esta manera, de acuerdo a la profecía del Antiguo Testamento, Jesús había llegado. Mas, sin embargo, los pastores de este mundo lo habían recibido a Jesús, no lo habían recibido, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios y Dios se encontraba con él. Mas, sin embargo, en ese entonces, estos pastores no lo recibieron a Jesús y de hecho no lo recibieron a Dios por no recibirlo a Jesús. Y en fin, terminaron matándolo a Jesús. Lo llamaron secta, lo llamaron endemoniado y así lo mataron a Jesús. Jesús que murió, él había profetizado antes de tomar la cruz de lo que iba a ocurrir en el tiempo del fin y de que él iba a regresar. Esto, todos los pastores que están acá presentes, ustedes conocen esto, ¿no? Esta promesa. Entonces, ¿cuándo es que él iba a regresar? En el pasado, 2000 años atrás, Jesús quien se marchó, ¿cuándo es que regresará? ¿De qué forma es que va a estar regresando? ¿Va regresando en espíritu o en carne? De esto es una cuestión que tenemos que tratar, ¿no? Pero hoy, esta persona, junto con los pastores que están acá, lo que quiero compartir, la palabra que quiero compartir, es con respecto a esta clase de contenido. Esto es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. En conclusión, el Antiguo Testamento, en la primera venida Jesús vino y lo cumplió, y tal cual lo cumplió, él dijo que consumado es todo, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que se había cumplido en ese entonces? ¿Qué era este contenido de lo que se había cumplido? Jesús, el libro de Dios, este rollo, en Ezequiel capítulo 3 lo había tomado y vino según esa palabra. Esto en Mateo capítulo 15, verso 24, está haciéndose referencia de esto. Esto era Jesús el que comió de este libro. Pero, al haber comido este libro y al testificar tal cual, ¿a quién dijo que vaya a testificar esta palabra? Fue al pueblo de Israel que había pecado y era malo. Entonces Jesús, quien comió este libro, fue a Israel que traicionó y así le compartió esta palabra. Tal cual esta palabra, ellos no lo escucharon ni recibieron a Jesús. En Ezequiel capítulo 3 está este contenido, ¿no? Es tal cual ese contenido. Pero Jesús, de lo contrario, él tomó ahora el pecado del mundo y tomando el pecado del mundo, él tomó la cruz. Pero no terminó con solo fallecer. En los 4 evangelios podemos ver que él profetizó las cosas que iban a ocurrir en el futuro. Y de las cosas que iban a ocurrir, una de estas señales era Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 23 está hablando de los eventos de ese entonces, pero Mateo capítulo 24 habla acerca de las cosas que iban a ocurrir en la segunda venida del Señor. Entonces, esto era lo que se había profetizado. Es así.
Y luego, después de que se marchó, ¿qué clase de cosas profetizó? Es acerca de Apocalipsis. Por lo tanto, los 4 evangelios, Mateo capítulo 24 y Apocalipsis, del capítulo 1 hasta el 22, todos los eventos de este libro, él había profetizado y toda esta clase de cosas se tienen que cumplir, ¿no? Es entonces que esta profecía, al cumplirse, es que uno va a poder creer en ella, ¿no? Es así, ¿sí? Pero en Mateo capítulo 24, con respecto a esto, yo les había hecho mención de esto en una oportunidad. Mas, sin embargo, yo no estoy enseñando algo que aprendí de otra persona, ni es algo que yo me ingenié y yo aprendí por mi cuenta. Pero lo que yo vi con mis propios ojos y lo que oí con mis propios oídos, esto es lo que estuve compartiendo, ¿sí? Lo que vi y oí. Pero hoy día nosotros, si vemos ahora el ejemplo de los animales antes están viendo las cosas del día de hoy y así están experimentando las cosas del día de hoy. Los animales del pasado no hayan visto las cosas del día de hoy, ¿no? Entonces, hoy día, de la misma manera, hay personas que ven las cosas del día de hoy y anuncian las cosas de Dios del día de hoy, ¿sí? Esto es lo que se había profetizado de antemano en la profecía del Nuevo Testamento, de que iba a haber momentos en donde esta profecía se va a cumplir y alguien va a ver las cosas que ocurren. Van a haber personas que hayan escuchado este testimonio de esta manera, pero yo en esta oportunidad me gustaría poder hablarles acerca de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, del verso 1 al 8, después de ver todos los eventos, en resumen, se les cuenta los eventos del libro entero de Apocalipsis. Y luego el comienzo de Apocalipsis, usted estoy seguro que va a saber y va a entender, pero empieza desde el verso 9. En el verso 9, este Apocalipsis que comienza así, realmente, ¿será que haya empezado del verso 9? Hay personas que probablemente van a preguntarse esto, pero la razón por la cual decimos que empezó del verso 9 es que del verso 9 se escoge ahora a Juan, ¿sí? Y al escogerse a Juan, hasta que se cumple toda esta clase de cosas, Jesús, él llega en espíritu y a Juan le mencionó todo este contenido. Entonces, Juan, ¿por qué se le contó este mensaje? A 7 mensajeros que Jesús estableció, los llegó a ver. Se los mencionó como candelabro, y haciendo el trabajo de esta lámpara, un mensajero que prepara el camino. Entonces, los 7 mensajeros de Jesús eran los que preparan el camino. Y ellos habían cometido un pecado. Estos, a pesar de establecer a estos 7 mensajeros, por medio de los pastores de los Nicolaitas, ellos habían entrado a este tabernáculo y estaban dando esta enseñanza de Satanás y estaban comiendo el alimento de Satanás. Y de esta manera es que ellos estaban cometiendo este pecado juntos. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, los que leyeron este capítulo van a entender a lo que me estoy refiriendo. Y cometiendo estos pecados, están actuando de esta manera. Pero ¿cómo es que estos 7 mensajeros que tienen que compartir el mensaje de Dios, cómo es que recibiendo la doctrina de los Nicolaitas, no la doctrina de Dios, pero la doctrina de Satanás, comiendo el alimento de Satanás? ¿Ustedes saben a qué es este alimento? En Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis capítulo 18 se hace mención de este alimento. Es el vino del furor de fornicación, ¿no? Es así. Entonces, comiendo de esta manera, ellos están haciendo el pecado y se están uniendo no con el Espíritu de Dios, pero con el espíritu de otra entidad, ¿sí? Entonces, a pesar de que Jesús los levantó, ellos habían hecho todo tipo de pecado. Jesús, a estos 7 espíritus y estas 7 estrellas había llegado y estableció a estos 7 mensajeros y estaba trabajando, pero ellos habían cometido un pecado frente a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir?
Entonces, tal cual como Dios envió a Juan a hacer, Él envió las cartas. Y entonces, enviando estas cartas desde el cielo, dice que suba. Entonces, ahora, esta persona que usted ve, yo vi a estos 7 mensajeros. No los vi cuando los levantó. Desde el día que nací hasta el día de hoy, yo vi estos eventos de Apocalipsis y a estas entidades. Entonces, estos 7 mensajeros conozco sus caras y conozco hasta los nombres de cada uno de estos, porque yo les envié estas cartas. No es algo que hice en mi propio pensamiento, pero es porque Jesús me mandó a hacerlo. Por eso conozco los nombres y las caras, ¿sí? ¿Será que ellos están muertos? No, hasta el día de hoy están vivos, están con vida. Claro que hay uno u otro que hayan fallecido, ¿sí? Pero estas personas siguen todavía con vida. Algo que es un contenido un poco curioso, ¿no? ¿Qué es lo que es curioso y divertido de esto? Es que estos nombres y los rostros los conozco. Y el hecho de que yo les envíe estas cartas también a ellos. Entonces, yo los voy a conocer muy bien, ¿no? Porque les envié estas cartas. Con respecto a ellos, yo viví con ellos, los vi. Entonces, para usted conocer de estas personas, tiene que preguntarle a aquella persona que los vio y convivió con ellos, ¿no? Después de esto, ¿qué clase de contenido está? Es que desde el cielo hay una voz que se escucha del cielo que dice, sube hasta aquí, ¿sí? Entonces uno tiene que subir porque el cielo está mandando que uno suba. Entonces, de la manera que sea, al subir, ¿qué es lo que uno puede ver? Es que puede ver el trono de Dios, la organización de Dios. Subiendo al cielo, la organización de Dios, el trono de Dios, esto es lo que uno puede ver. Y al ver el aspecto de Dios, no le vi tal cual el rostro de un hombre, pero era el trono muy asombroso de Dios. Y en ese cielo, el movimiento de los cielos era como estruendos y relámpagos, ¿sí? Y el sonido de ellos era como truenos. ¿Pero por qué era así? ¿Qué es lo que usted piensa de esto? Apocalipsis, lo que se profetizó, y para cumplirse, esto era de la estructura del reino de los cielos, era el lugar en donde Dios y Jesús está, y los espíritus están, los 4 seres vivientes están. Desde ahí, como Apocalipsis se va a cumplir, esta profecía se dio, ¿sí? Y por medio de los 7 mensajeros, Apocalipsis comienza. Para cumplir esto, ¿sí? Esto ya estaba escrito que se iba a cumplir tal cual de esta manera, y como esto se tiene que cumplir, es por eso que los cielos se están movilizando de un trabajo de gran manera, y es un trabajo grande. Por eso dice que el movimiento de los cielos, como esto se tiene que cumplir desde el trono de Dios, los cielos están tan atareados, y que su movimiento dice que son como relámpagos y son como truenos y estruendos, ¿no? Por eso se lo refiere de esa manera. Ahora, lo que se profetizó se tiene que cumplir y es un gran trabajo. Jesús, en Juan capítulo 14, verso 29, lo que él dice es, antes de que esto se suceda, la razón por la cual se le cuenta esto es para que cuando se cumpla uno pueda creer, ¿no? Es así. Cuando se cumpla, uno pueda creer. Por eso la profecía es que se dio de antemano. Y esta profecía, en Apocalipsis, capítulo 4, dice que esto se cumple. Entonces, ¿sí? Es por eso que están tan atareados los cielos. En esta tierra, la gente de esta tierra, hasta antes de que este tiempo venga, en la era de hoy, cómo se están cumpliendo, nosotros no podemos no estar trabajando si los cielos se están moviendo tan rápido. Los cielos solo cuestan 10 centavos, es el lugar en donde uno puede obtener la vida eterna, es el cielo, es el reino de los cielos, es el lugar en donde puede recibir uno vida eterna, es el lugar a donde uno va para encontrarse con Dios. Pero si es esta la situación, será que hay veces que pienso, estamos muy quietos, no estamos trabajando. Entonces los cielos, para poder cumplir todo esto, se están moviendo de una manera muy rápida, ¿sí?
esta verdad, si usted conoce esta verdad y sabe que esta es la realidad, entonces nosotros tenemos que prestar atención y nos tenemos que esforzar, ¿no es así? Es así. Entonces, la cuestión de que si creemos o no es de estos 7 mensajeros que se establecieron. Tenemos que poder creer en esto. Tanto que sea que ellos hayan cometido pecado o no, primero tenemos que saber que se establecieron ellos. Y luego, también vimos que los cielos se están moviendo rápidamente para cumplir toda esta clase de cosas. Este contenido, Dios ya, en el libro, Él lo escribió y tal cual lo está estableciendo, ¿no? Entonces, hoy día, subiendo, nomás vi esto y con eso termina. No, vi el capítulo 4 y el capítulo 5. En el capítulo 5, en la mano de Dios había un libro y estaba sellado con 7 sellos. Esto es lo que pude ver. Pero de ese lugar, rompiendo estos 7 sellos y abriéndolo, la persona decía que había alguien que había visto todo esto. Dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra había alguien que había visto el contenido de este libro. Por eso es que lloró. ¿Quién es el que lloró después de ver esto? ¿Usted conoce quién es el que lloró? ¿Sí? Piénselo bien. Por eso es que tenemos que estar despiertos. Tanto que seamos pastor o no seamos pastor. ¿Sí? Si somos nosotros quienes tienen el corazón de querer ir al reino de los cielos, entonces tenemos que estar atentos a esta situación. Este libro es el misterio del reino de Dios y esto se tiene que cumplir. Nadie, si haya visto y oído esto, entonces esto significa que no se va a poder cumplir, ¿no? Es por eso que se lloró. Pero un anciano vino y lo consoló y dijo: no llores, porque la raíz de David, ¿sí?, el león de Judá, venció, y él va a tomar este libro y es digno de poder abrirlo. Entonces el poder vencer, hace mención de este término, el poder vencer, ¿no? Entonces este vencer se vuelve un requisito y al tomar este libro es que se puede cumplir. Entonces, si es así, si uno no gana, entonces este es un problema, ¿no? Capítulo 2 y 3, 7 veces Jesús menciona que venzan. Peleando contra quién hay que vencer. Contra los nicolaitas, con el pastor de Satanás, es que uno tiene que pelear y tiene que vencer. ¿Con qué es que uno vence? En Apocalipsis capítulo 12, usted probablemente vio este contenido. Por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio es que uno pelea y vence. Y el que tiene que vencer es la organización de la bestia, el dragón, de 7 cabezas y 10 cuernos. Es así. Dice, vence 7 veces. Y al vencer, ¿qué es lo que se le va a dar? ¿Sí? Se le da una condición, ¿no? Si uno vence, le va a estar dando estas cosas. Así que los pastores, si usted vence, ¿cuántas cosas es lo que recibe de Jesús? No son una broma, ¿no? Lo que uno recibe. Es una gran verdad esto, ¿no? Entonces, si es así, con respecto a estos contenidos, el vencer y al haber visto cómo se vence, todo esto uno tiene que saber. Pero si uno no vence, es un problema. Primero, la nación de Dios no se va a poder establecer si uno no vence. La nación de Dios se tiene que establecer para que así Dios pueda o venir o no venir, ¿no? Dios y los cielos. ¿Es nomás si yo digo amén que voy al cielo? ¿Qué es lo que usted piensa de esta situación? ¿Sí? Tenemos que entregar toda nuestra vida. Pero la cuestión es que Jesús, tomando este libro de la mano de Dios, después de 2000 años, toma este libro, después de 2000 años. ¿Sí? Desde que se escribió este libro pasaron 2000 años. Ustedes piensen acerca de esto. En ese entonces, Juan, el discípulo de Jesús, al ver este libro, se falleció y no se encuentra acá, ¿no? Desde ese entonces hasta ahora, ¿cuántos años pasaron? Pasaron 2000 años, ¿no? Pero, hoy día, después de que pasaron 2000 años, hoy día, el Hijo de Dios, Jesús, dice que venció al mundo, ¿no? Entonces, con lo que Él venció,
tomando este libro y abriéndolo, rompe los sellos y lo que está escrito dentro de él lo cumple todo, ¿no? Es así, ¿no? Tiene que cumplirse para que se dé un resultado de qué es lo que tenga que pasar. Hasta que estas palabras se mencionen, Dios en el cielo se encuentra y no está en este mundo físico, ¿no? ¿No es así? Esta realidad, esta situación, tengo que conocerla y tenemos que poder así creer en esta palabra. Es así que Jesús, abriendo este libro, y uno por uno rompe con estos sellos. Y esto es Apocalipsis capítulo 6. A romper estos sellos, ¿qué es lo que aparece? Aparecen el caballo blanco y el jinete, ¿no? Y así rompe con uno de estos sellos. Y 6 sellos es que rompe, ¿sí? Entonces este libro ya está casi completamente abierto. Este último sello en Apocalipsis capítulo 8 lo rompe, ¿sí? Y cada vez que rompe con un sello, el libro se comienza a abrir, y al abrirse, lo que está escrito adentro, estas realidades comienzan a aparecerse. No es profecía, pero la realidad de la profecía, esto es lo que se empieza a manifestar. Pero, en Apocalipsis capítulo 6, están los 4 seres vivientes, y ellos están trayendo el juicio. Pero ¿quién es el que recibe el juicio? ¿Sí? Los destructores. La descendencia de Satanás no se refiere a ellos, pero es aquel pueblo que dice que cree en Dios, aquellos quienes llevan una fe incorrecta y una acción incorrecta. Este es el pueblo, en otras palabras, el pueblo escogido de Dios. Este pueblo es el que termina siendo juzgado. Por eso, ¿cómo? Por último, el sol, luna y estrella se oscurece y cae. Todo ha caído. Este sol, luna y estrella, ¿a quién es que está haciendo referencia? ¿A quién está representando? En Génesis capítulo 37 del verso 9 al 11, viendo este contenido, es al pueblo de Israel, es la familia de Jacob. Si es así, hoy día, en Apocalipsis, este sol, luna y estrellas, son aquellos quienes le pertenecían al cielo, sol, luna y estrellas, la familia de Dios. Ellos caen y desaparecen. Entonces, desde Dios, ellos habían desaparecido, ¿no? Y por eso es que es el pueblo escogido. No es el destructor, pero es aquel pueblo que dice que cree en Dios. Esta gente, usted lo pudo ver en capítulo 2 y 3, ¿no? Esos terminan, ¿sí? Entonces, lo que pertenecía al cielo cae a la tierra y se vuelve carne, ¿no? Han sido desechados desde el cielo. Esto es lo que ocurre. Entonces, esta gente que fue echada, ¿a dónde regresa? ¿Cómo terminan? En Apocalipsis 8 y 9, esta es la explicación. ¿Sí? Acá está la explicación. Entonces, si es el pueblo, capítulo 6, recibe este juicio, ¿no? ¿Por qué será que yo les estoy mencionando de esto de esta manera? En Apocalipsis capítulo 6, por 1 hora, para poder explicar esto, se tiene que dar uno por uno, ¿no? Pero nosotros no tenemos ese tiempo ahora, ¿no? Por eso es que resumiéndolo, se lo estoy contando a ustedes. Entonces, el pueblo, todo el pueblo, toda la gente en el mundo que se hace llamar el pueblo de Dios, están conociendo incorrectamente. Y este mundo de la religión, en este día se juzga. Por eso es que solo una estrella al oscurecerse y caer, en el cielo no se encuentra ningún astro que da luz, ¿se entiende? Entonces ya tenemos que parar de alardear de nuestra fe, ¿sí? Teniendo tanto pecado y nomás nos alardeamos de la fe que nosotros tenemos. Esto es un problema. Tenemos que hablar las cosas viendo la Escritura, ¿sí? La Biblia es algo que no se cambia. En Juan capítulo 10, verso 35, dice que uno no puede quebrantar la Escritura, ¿no? Entonces, dice que a la persona que recibió la palabra se lo llama dioses. Por eso uno no puede escaparse de la Escritura, no puede quebrantar la Escritura. Entonces, sabiendo esta verdad, nosotros frente a Dios
o frente al hombre no tenemos que estar pecando, tenemos que parar esa clase de testimonio o acción, ¿sí? Ahora, el pueblo de Dios, el pueblo escogido en capítulo 6 termina, ¿no? Entonces, en el cielo no se encuentra ahora el pueblo de Dios porque fue juzgado. Entonces, por ser así, no significa que el mundo de Satanás desaparece, ¿no? ¿Sí? Nosotros no tenemos que llevar nuestro caminar de fe hacia la superficialmente, pero de acuerdo a la realidad tenemos que llevar nuestras cosas. En el capítulo 7, deteniendo ahora los vientos que trae el juicio, ¿hasta cuándo? Dice que hasta que los siervos de Dios, en la frente de los siervos de Dios, estén sellados, los vientos van a ser detenidos. Y esto es lo que está ocurriendo. El capítulo 6 es que los vientos soplaban, ¿no? Los 4 seres vivientes estaban juzgando, por eso está el viento. Pero en el capítulo 7, ahora esto es que se los detiene, ¿no? Entonces, ahora hay un tiempo. Los 144.000, hasta que ellos sean sellados, no se va a soplar viento. Después de sellarlos, entonces va a haber, se va a soplar, ¿no? Pero hasta ese entonces se lo para y se los empieza a sellar. Pero en la frente de quién comienzan a sellarlos. Esto es capítulo 7. Los 144.000 se están sellando. Estos 144.000 en Apocalipsis capítulo 14 nosotros podemos ver que son las primicias que son cosechadas. Estos son los 144.000. Están en el monte de Sión. Todos ustedes, para poder llegar ahí, es que nosotros estamos llevando un caminar de fe, ¿no? En el monte de Sión, ¿no? Esta es la realidad, ¿verdad? Entonces, si es así, en el pasado, Jesús, en la primera venida, Él había sembrado la semilla de Dios y Satanás había sembrado la semilla de Satanás. Esto está en Mateo capítulo 13, ¿no? Pero los que nacieron de la semilla de Dios, estas primicias, al cosecharlas, se los lleva al monte de Sión. Y estos son los 144.000. Estos 144.000, en Apocalipsis capítulo 7, son los sellados 144.000 las 12 tribus, ¿sí? En cada tribu hay 12.000 sellados, y así es un total de 144.000. Entonces, estas personas, tanto que haya sido que hayan tenido buena suerte o no, esta gente son personas que están selladas, y estos 144.000 pertenecen a las 12 tribus, ¿sí? Ahora estas 12 tribus es la Israel física también, en el tiempo de Jesús también. Él tenía 12 discípulos, las 12 tribus, ¿no? Así se los refirió. Hoy día, esta creación, ¿sí? Terminando a todo el mundo, esta recreación que se ocurre en el día de hoy, también se establece a las 12 tribus. No es que cualquier persona se vuelve las 12 tribus, pero uno tiene que estar sellado. Y al estar sellado, ¿a qué se refiere con esto? Es que tiene la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, sellándolo en el corazón, ¿sí? Ahora, este nuevo pacto, en la noche de la Pascua, en Lucas capítulo 22, verso del 14 al 20, este contenido, con respecto al nuevo pacto. Este nuevo pacto, la palabra de Jesús y esta sangre de Jesús, esto se lo toma como promesa del nuevo pacto. Y eso, en Apocalipsis, es algo que se cumple, este evento. En capítulo 5 del verso 9 al 10, 2000 años atrás, esta sangre que Jesús derramó, con esa sangre se compra a los reinos y sacerdotes. A los reinos y sacerdotes de Dios, los 144.000, las 12 tribus. Se refiere a estos, ¿sí? La gente arbitrariamente dice esto va a ser de esta manera u otra manera y habla arbitrariamente, pero la Biblia no cambia. Comprados con la sangre de Jesús, a los sacerdotes, los 144.000 se establecen. Estas personas. Por eso, que esto ocurre de esta manera, pero ellos, siendo cosechados, son aquellas personas que están selladas. Así que cosechado y sellado
Esta cosecha no ocurre así a la ligera y no se cosecha cualquiera, pero aquellos quienes tienen que nacer, aquellos quienes nacen de la semilla de Dios. No se lleva a aquellos quienes nacen de la semilla de Satanás, pero aquellos quienes nacen de la semilla de Dios. Ahora, la iglesia de Jesús, Mateo capítulo 13, del verso 24 en adelante, del campo de Jesús, de la iglesia de Jesús, están la semilla de Dios y la semilla de el enemigo, de Satanás. Y estos están los dos hasta el tiempo de la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha no son cosechados aquellos que nacen de la semilla de Satanás, pero la semilla de Dios, estos son los que son cosechados. Y si es así, los que nacen de la semilla de Dios, se los cosecha. Y aquellos quienes no pudieron ser cosechados, ¿quiénes son? Como se sembraron dos tipos de semillas. No son los que son nacidos de la semilla de Dios, ¿no? Estas palabras, les pido por favor que, aunque sea una persona, recuerda estas palabras, ¿sí? Dos tipos de semillas fueron sembradas en el campo, pero los que nacen de la semilla de Dios son los que son cosechados, y el resto que se queda no son los que nacen de la semilla de Dios. Por lo menos este pasaje, recuérdelo por favor. Desde su iglesia, si hay mucha gente que va hacia el reino de los cielos, si sale de su iglesia, qué tan bueno sería, ¿no? No se olvide de esto. Estas palabras que yo les estoy mencionando no son palabras que yo arbitrariamente me estoy imaginando, pero son palabras de la promesa que Jesús nos ha dado, ¿no? Esto es lo que estoy hablando en nombre de Él. Esto es lo que les estoy compartiendo. Por eso, estos sellados, 12.000 sellados en cada tribu, los 144.000. Si es así, tanto que el mundo crea o no, sepa o no, Dios, Él se encuentra haciendo este trabajo. Y si es así, estas 12 tribus, los 144.000, si ellos están sellados, entonces después de esto, ¿qué es lo que ocurre? Estos 144.000, las 12 tribus están sellados, entonces después aparece una gran tribulación, ¿no? Esto es lo que menciona que va a ocurrir, una gran tribulación va a ocurrir. Y si aparece esta gran tribulación, ¿qué piensa que va a ocurrir después? ¿Qué tan grande es? ¿Sí? Si un par de naciones empiezan a pelear, es una gran tribulación. Dice que si todas las naciones están en esta tribulación, es una gran tribulación, ¿no? Actualmente este es un problema que está ocurriendo, ¿no? El corona está ahora teniendo capturado a todo el mundo, ¿no? Desde que el mundo se creó, no hubo situación más severa como esta, ¿no? En donde todos están tan preocupados. Desde la creación, en Mateo capítulo 24, verso 21, dice cosas que no se habían visto desde la fundación del mundo, ¿no? Esta realidad lo tenemos que reconocer como la realidad. Es así. Pero tan extrañamente, en este tiempo de esta gran tribulación, hay aquellos quienes salen de esta tribulación, en medio de esta tribulación. A ellos, ¿cómo se los refiere? Siendo limpiados en la sangre del Cordero, aparece esta gran multitud vestida en blanco. Primero aparecen los sellados 144.000. Y en segundo lugar, de la gran tribulación, aparecen aquellos que son la gran multitud vestida en blanco, ¿no? Entonces, los pastores, ustedes, ¿cómo consideran todo esto? En este tiempo de la gran tribulación, estos 144.000 se han llenado y es el tiempo de la tribulación. En ese tiempo de la tribulación hay aquellos que salen de este lugar. En el mundo, mucha gente están saliendo, ¿no? A nivel del mundo. Pero incluso en nuestro país, acá de Corea, de unas 70 iglesias también estoy escuchando que están saliendo. Hoy todos los pastores que están acá acompañándonos, ustedes también, ¿cómo es que consideran todo esto? De acuerdo a estas palabras, para poder ser una gran multitud en este tiempo de la tribulación, en este entonces, tiene que poder salir, ¿no? ¿A dónde tiene que salir? Hacia Dios. Tiene que salir hacia Dios. Si nomás nos quedamos quietos, ¿será que recibiremos salvación?
Entonces los sellados desde las iglesias, ya sellándose, los 144.000 se establecieron. Y en este entonces que la gran tribulación está apareciendo, tienen que salir, ¿no? La gran multitud. Y cuando salga la gran multitud, entrando juntos a la nación de Dios, junto con los 144.000. Entonces los pastores, con respecto a esto, ¿cómo es que usted lo considera? ¿Sí? Me imagino que usted debe tener lo que usted determina, pero piense esto. Los sellados 144.000 y los que salen de la gran tribulación, solamente ellos, en este tiempo de Apocalipsis, son los que se salvan. Fuera de esto, no hay aquellos quienes se pueden salvar, no hay. Pero esto no se trata de mí, solamente por hablar así. No es que me vuelvo de la organización de Babilonia a la nación de Dios, de la nación de demonios, para volverme a la nación de Dios. No ocurre solamente por decir yo no soy y tratar de convencerme de esta manera. Primero yo tengo que considerar en dónde estoy y quién soy, ¿no? ¿En qué espacio estoy? Siguiendo esto, en los 4 evangelios, añadiendo a esto lo que acabamos de hablar, le voy a mencionar algo que está en los 4 evangelios. En Mateo capítulo 8, del verso 11 al 12, dice que los hijos del reino van a estar siendo echados a donde están las tinieblas y crujiendo los dientes van a estar llorando. Pero los que son recogidos del este al oeste van a estar sentándose a la mesa en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los hijos del reino? Estos hijos del reino, el reino se refiere a la nación de Dios, no a los reinos del mundo. Aquellos quienes estaban como los hijos de Dios. Estos son los hijos del reino, son la iglesia tradicional. Estas personas, por su iglesia tradicional, estaban nomás enfocados en sus tradiciones y por eso no salieron a ser cosechados. Estas personas son los que son echados afuera, y en Apocalipsis capítulo 13 también, la gente del tabernáculo son echados fuera, ¿no? En Mateo capítulo 24, también el pueblo de Jerusalén fue echado afuera, ¿no es así? Y luego, en Mateo capítulo 24 también, cuando está la abominación desoladora en el lugar santo, y dice que Jerusalén no queda roca sobre roca, ¿no? En ese entonces, Jesús, junto con su ángel, regresa, y desde el este al oeste va cosechando uno por uno, ¿no? Llama a los escogidos, ¿no? Es así. Entonces, en el verso 29 en adelante hace mención de este pasaje. Mateo capítulo 24. ¿Sí? Si es así, las cosas que habían originalmente los hijos del reino, eso terminan a su fin, y desde el este al oeste viene cosechando a la gente, y esta gente son los que se sientan en el reino de los cielos. ¿Pero por qué es que se llama ese lugar el reino de los cielos? El lugar que donde está Jesús es el cielo. El lugar en donde se encuentra Dios es el cielo, ¿no? La organización de Dios, la organización de Jesús. Esto se lo refiere como el cielo. Si es así. Entonces, de acuerdo a esta profecía, hoy día que se cumple esta cosa de esta manera, hoy día, nosotros que tenemos la esperanza del reino de los cielos, todos los pastores que están acá, su determinación con respecto a toda esta clase de cosas tiene que estar clara. En el reino de Dios, la mentira no tiene espacio, ni tiene un lugar a donde puede estar. Todo nuestro discernimiento, a lo que nosotros nos percatamos, tiene que estar claro. Por eso, en el capítulo 6 termina, y en el capítulo 7 está la obra del sellar. Y aparece una nueva obra. Todo termina, ¿sí? Y solo una estrella, todo se oscurece y cae. Entonces comienza todo de vuelta, ¿no? En Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7 las cosas comienzan de vuelta. Y esto es el cosechar y el reunir y el reunir. Y los 12 líderes de la tribu, 12.000 sellados, empiezan a sellar. Y cuando esto termina, dice que viene una gran tribulación. Y de esta gran tribulación, desde el norte, sur, este, oeste, la gran multitud viene. Y esto es el objetivo por el cual Dios quiere cumplir todas las cosas. Pero en capítulo 8 se rompe el último sello y de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Los 7 ángeles suenan 7 trompetas. ¿Estas 7 trompetas qué son?
anuncian al sonido de las cosas que ocurrieron, ¿sí? Las cosas que ocurrieron. Entonces, estas personas, en capítulo 6, al ser echados, en capítulo 8, son ahora juzgados, ¿no? Y esto es lo que da a conocer, ¿sí? Cómo mueren. Y en el capítulo 9 también anuncia a quiénes, ¿sí? Este es el sonido de la trompeta. Pero la cosa es que hasta 6 trompetas se suenan, pero falta la última trompeta. Esta última trompeta, la séptima, de las 7 trompetas, la última trompeta. 6 trompetas se suenan en 8 y 9, capítulo 8 y 9. Pero la última trompeta que falta, en el capítulo 10, este libro que está en la mano de Dios, ¿cómo está? En el capítulo 5 Jesús tomó este libro que está en la mano de Dios y en el capítulo 6 y 8 se empezó a romper con estos sellos. Pero acá ahora Jesús, rompiendo este sello y cumpliéndolo, este libro abierto en capítulo 10 se lo da a Juan, para que Juan ahora con este libro lo toma y lo come, ¿sí? Y al comerlo dice que a toda nación, pueblo, reino y lengua va y que le hable de vuelta. Entonces en este mundo, sin importar quién sea, a esta persona que comió este libro, tenemos que venir a escuchar esta palabra de aquel que comió este libro y aprender de él. Este es el libro del cielo, es porque está en la mano de Dios, ¿sí? Y pasando a la mano de Jesús, Jesús rompiendo con estos sellos y cumpliéndolos, se lo da al ángel, y el ángel ahora se lo da a Juan, para que Juan lo coma. Entonces, este libro ahora se encuentra en el vientre de aquella persona que se lo comió, ¿no? No está en la mano de Dios, ni en la mano del ángel, ni en la mano de Jesús, pero en aquella persona que se lo comió. Entonces, tenemos que venir a escuchar esta palabra de aquella persona que lo comió, ¿no? Esta palabra que está escrita es el misterio del reino de los cielos de Dios. Es la palabra de Apocalipsis que se tiene que cumplir. Es por eso que aquella persona que tiene este libro, en la primera venida también Jesús, en Ezequiel capítulo 3, comiendo este libro, vino y lo compartió al pueblo de Israel, ¿no? Hoy día también es lo mismo, mas sin embargo, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que escuchar a aquellos quienes vienen de acuerdo a la voluntad de Dios y aquella persona que vio y oyó los eventos en el lugar en donde se cumplió es que puede conocer así el testimonio de las realidades de este cumplimiento. Entonces los pastores, ustedes escúchenlo si esto es así o no. Si Apocalipsis no se cumplió, entonces uno puede pensar, bueno, está bien, pero si Apocalipsis se cumple, ¿no? Y esto es algo que Dios está determinado en cumplir, es algo que nosotros absolutamente debemos de conocer. Ahora, Apocalipsis, habiéndolo visto, ¿sí? Y en Apocalipsis capítulo 11, él recibe ahora una vara, ¿no? Y al comer este libro, y estas 12 tribus cumpliéndola para poder matar a esta persona, ahora los pastores de Satanás complotan y están haciendo gran obra, ¿no? ¿No es así? Hasta ese punto han hecho y han sacrificado esta clase de cosas para que esto ocurra, pero después de que todo esto pasa, en este sonido de la séptima última trompeta, en capítulo 11, verso 15, suena el sonido de la séptima última trompeta. Entonces, en ese entonces, ¿qué es lo que ocurre? La última trompeta que suena, ¿qué dice que va a ocurrir? Dice que los reinos del mundo se vuelven los reinos de Dios. Para que se vuelva el reino de Dios, antes de esto era el reino del mundo, ¿no? Entonces el pensamiento del mundo estaba en ese lugar, pero al sonido de la séptima última trompeta, las naciones del mundo se vuelven las naciones de Dios. Entonces esto sería algo fabuloso, ¿no? ¿No es así? En el mundo, todas las iglesias del mundo, a las palabras que yo estoy testificando lo reconocen y creen, pero en nuestro país el sueño lo despertaron muy tarde el sueño. ¿Por qué? Porque están tan ocupados en perseguir. Con respecto a esta palabra, su pensamiento estaba muy ajeno a esta palabra. Entonces, pero ahora, poco a poco, conociendo esta palabra, su pensamiento comenzó a cambiar. Por lo tanto, nosotros, primero, hay aquellos quienes son primeros y luego los que son postreros. Pero los que son primeros
dice que van a haber algunos de los primeros que van a ser postreros y algunos postreros que van a ser primeros. Hay una razón por la cual esto va a ser así, ¿no? Entonces, todos ustedes, nosotros, tanto que creamos o no, saliéndonos de esto, la palabra de Apocalipsis, esto, nosotros tenemos necesidad de conocer hasta la realidad. Los pastores, ustedes, ¿cómo consideran todo esto? ¿No piensan esto igual? Con respecto a Apocalipsis, nosotros tenemos que considerar esta clase de cosas. Pero la profecía, Apocalipsis que fue escrito, la profecía, y cuando la profecía se cumple y aparece la realidad, aparecen aquellas realidades de todo esto, ¿no? Entonces uno va a poder ver, va a poder tocar y va a poder sentir estas cosas, ¿no? Y porque aparece esta realidad, el que no cree, ¿sí? Si puedo ver y tocar esto, aquella persona que no crea en esto, entonces ¿en qué cree? Jesús también, en el Antiguo Testamento, Él vino como la realidad de esa profecía, ¿no? Jesús es Él, ¿no? Esto es lo que menciona en Primera de Juan, ¿no? Que era Jesús, el verbo del principio, que vimos y tocamos. Entonces hoy día también el Apocalipsis, en el Nuevo Pacto, cuando esta profecía se cumple y aparece la realidad, todas estas entidades se van a manifestar. Entonces, si es así, uno va a ser de la organización de Dios y uno va a ser de la organización de Satanás. Uno va a ser un traidor, ¿sí? Y esta clase de entidades aparecen y se mezclan. Y esto son los eventos de Apocalipsis. ¿Cómo aparecen estos? ¿Sí? Estos son los eventos de Apocalipsis. Ahora es así. Pero ahora la cuestión es que llegando al Apocalipsis capítulo 11, no podemos nosotros no tocar el capítulo 12, ¿no? En capítulo 12 hay una mujer y está por tener a la luz un hijo. Pero el dragón, con 7 cabezas y 10 cuernos, dice, tan pronto de luz, está por tragarse al niño varón, ¿no? Entonces esto es un gran problema, ¿no? Por esa razón, ahora el niño no puede nomás quedarse en el vientre y no salir, ¿no? Entonces, el niño tiene que nacer, ¿no? De alguna forma. Pero esta es una situación muy ahora problemática, porque al nacer ahora el niño, nace el niño, pero este niño nace con la vara y hierro para gobernar todas las naciones, es un niño varón. Entonces dice que ahora es tomado al trono de Dios. Y subiendo al trono de Dios es el lugar en donde Dios se encuentra. Pero la cosa es que este dragón se tiene que tragar ahora a este niño. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahora hay una guerra. En esta guerra, estos hermanos del niño pelean contra la organización del dragón y vencen. ¿Con qué han vencido? Eso es con la sangre del cordero y la palabra de testimonio, ¿no? Entonces, al tener que testificar, dicen esto, y por eso es que son la organización de la traición, y esto, y son la organización de la destrucción. Y de esa manera, con esta palabra de testimonio, han vencido. Desde ese entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que la nación de Dios aparece, y aparece la salvación, y aparece la gloria y el poder de Dios, ¿no? Por eso en Apocalipsis capítulo 2 y 3, dice, 7 veces le dijo, vence, vence, vence. El vencer es algo tan valioso, ¿no? Porque si vence, el mundo de Satanás termina y la nación de Dios puede gobernar. Por 6.000 años, finalmente, este reinado cambia completamente, porque todo en realidad originalmente le pertenece a Dios. Por eso el vencer es tan esencial. La organización del dragón tiene que terminar. La organización del dragón en Apocalipsis capítulo 20 dice que es capturado finalmente. Y esto termina. Por eso, nosotros lo que tenemos que saber de acá, ¿sí?, es que Apocalipsis es el alimento de la vida eterna, que nosotros tenemos que comer eternamente. Por eso Apocalipsis, aquella persona que comió esta palabra, tiene que recibir esta palabra revelada, y este es el alimento a su debido tiempo, es el alimento de la vida eterna. Entonces, ahora el alimento de Satanás, en Apocalipsis capítulo 17 y 18, es el vino del furor de fornicación. Este es el alimento de la ciencia del bien y del mal. Todo el mundo, bebiendo el vino del furor de fornicación, ha embriagado y se ha caído. Entonces, si nosotros vemos acá en Apocalipsis, capítulo 14,
del verso 7, los 144.000 que son mencionados están en el monte de Sión. Y ellos, siendo cosechados, están sellados, ¿no? Es así. Por lo tanto, el cántico que ellos cantan dice que es el cántico nuevo, no es una canción antigua, ¿sí? Y Jerusalén también es una nueva Jerusalén. Por lo tanto, en Apocalipsis esto se lo llama como una canción. Esta canción, el lugar en donde se canta esto, dice que fuera de los 144.000 no hay nadie que puede cantar esta canción. Entonces, los pastores, ustedes, ¿no sería bueno poder cantar esta canción? ¿Sí? Esta canción es tal cual Apocalipsis, tal cual lo que se cumplió, estas realidades, esta palabra del testimonio. Este es el nuevo cántico. Solamente los 144.000 pueden cantar este cántico. ¿No es así? Y esto es en Apocalipsis capítulo 5. Cuando se rompió este libro, Jesús lo tomó, dice que se cantó un nuevo cántico, ¿no? Y no es un cántico antiguo, pero es uno nuevo. Aprendiendo Apocalipsis y cantarlo, ¿sí? Este es el cantar el nuevo cántico. Es así. Por lo tanto, ahora, capítulo 12, pasando capítulo 12, en capítulo 13, el tabernáculo de Dios, Satanás viene y en su mente y frente, su frente y en su mano los marcó, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos los que hicieron esto? ¿Sí? ¿Cuáles son sus nombres? Y en su frente y en su mano, que ahora les marcó con esta marca. ¿Quiénes son? ¿Quiénes hicieron este trabajo? Esta persona que ve, vio y oyó estos eventos en esa ubicación en donde esto ocurrió. ¿Sí? Si no fuera así, entonces yo me volvería una persona que también estaría hablando mentiras, ¿no? Ahora, Apocalipsis, sin haber visto y oído todos estos eventos, no se puede testificar acerca de él. En Apocalipsis capítulo 22, verso 8, dice que el que vio toda esta clase de cosas es Juan, ¿no? No es otro, pero Juan es una persona, ¿sí? Vio y oyó todo esto. Por lo tanto, hace mención de todo esto y luego, si vamos al capítulo 15, dice que en Apocalipsis 15, estos los que han vencido están reunidos y es en el mar de vidrio de cristal, ¿no? Entonces en Apocalipsis capítulo 15, en Apocalipsis capítulo 4, este mar de vidrio de cristal es el trono de Dios. Entonces, en ese lugar, ¿cómo se lo llama? Dice que todas las naciones vienen a adorar a ese lugar, ¿sí? Entonces, el lugar en donde está el vencedor es frente a Dios y que toda la gente viene a adorar en ese lugar, ¿sí? Entonces, todas las personas que están acá vienen a este lugar, a este trono, y acá es que adoran, ¿no? No solo esto, en el verso 5 de Apocalipsis capítulo 15, verso 5, a este lugar se lo llamó el templo de tabernáculo de testimonio. Entonces, ¿qué es el testimonio que se da? Se da el testimonio de los eventos de Apocalipsis. Después de haber visto y oído todo esto, a estas personas, nosotros tenemos que ir para poder recibir este testimonio. Porque si nosotros no recibimos el testimonio de ellos, no conocemos este contenido. Por eso, a pesar de que se está testificando de esta manera, si nosotros no creemos ni escuchamos, entonces no vamos a poder ir al reino de los cielos. Entonces, si nosotros en este punto tenemos que conocer todo esto tal cual. Apocalipsis es la ley y es el alimento de la vida eterna. Por eso no podemos ni añadir ni quitar de ella. Entonces, ¿entiende un poco a lo que me refiero? Tenemos que dejar nuestra individualidad y tenemos que seguir la voluntad de Dios, ¿sí? No debería ser así. Por eso en el verso 15, en el capítulo 15, dice que ellos recibieron ahora la palabra de Dios y estos ángeles virtieron ahora la ira de Dios sobre ellos por medio de estos vencedores. Y en Apocalipsis capítulo 16, al lugar en donde están los traidores y los destructores, fue y se virtió esta copa de la ira. La nación de Babilonia, la nación de el dragón, así, y se les dio el juicio. Entonces Babilonia terminó cayendo. Por eso, 15 y 16, esos son los que vencieron, y ahora el Espíritu utiliza a ellos para llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora la palabra
hasta acá más o menos voy a ir terminando. Lo que falta son un par de capítulos que me faltan, pero aunque no les cuente, como son todos pastores que están acá, estoy seguro que ya van a saber el contenido que resta y no hay necesidad de que mencione todo esto, pero todo lo que les mencioné el día de hoy, vuelva a mirar la escritura y verifíquelo, y si no es así, venga y diga qué es lo que está incorrecto. Yo vi y oí estos eventos y conozco los nombres y las entidades físicas de esta profecía, y hasta los destructores y a los traidores conozco quiénes son y conozco sus nombres también. Jesús, estos 7 mensajeros que Jesús levantó, también conozco los nombres y los rostros, ¿sí? Sin haber visto esto, ¿cómo puedo testificar a esto? El mostrarnos esto y el testificar de esto, este es el testimonio. Esta es la palabra de testimonio. Aunque si yo testifico y me golpean hasta la muerte, prefiero eso más que no testificar y quedarme callado. La realidad la tengo que testificar como la realidad. Todos nosotros hemos llevado un caminar de fe con la esperanza de poder llegar al reino de los cielos. Hasta ahora, al enseñar para guiar a la gente al reino de los cielos, ha hecho un buen trabajo. Yo lo conozco muy bien, ¿sí? Dios ha visto esto y yo entiendo. Yo también soy igual, me siento igual que ustedes. Quiero ir al reino de los cielos. Por eso es que el libro lo he comido y se me mostraron todos estos eventos. Por eso todo lo que se vio y oyó, esto es lo que estuve testificando a ustedes. Nosotros espero que podamos creer la palabra de Dios y juntos poder ir al reino de los cielos y hacer el trabajo de cumplir todas estas cosas. Entonces, Dios, Jesús y la palabra tienen la misma esperanza, ¿no? Nosotros también tenemos la misma esperanza. Entonces nosotros que tenemos la misma esperanza, volvámonos uno y así entremos al reino de los cielos. Esto es lo que creo, ¿sí? Voy a proclamar una cosa y espero que pueda proclamarlo después de mí. Nosotros dentro de Dios, dentro de Jesús, somos uno. Por eso, we are one. Muchas gracias.